Señor les bendice. ¿Cómo están hoy? ¿Bien? Bueno, hoy somos más, eso es bueno. Eh, hoy quiero compartir un estudio. Creo que he tomado ya esta idea y hoy quiero reforzar justamente un tema que pues, nos es necesario profundizar, nos es necesario conocer, y me refiero a el conocimiento del alma. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del misterio del alma y cómo nosotros podemos conocer nuestra verdadera identidad en Cristo. ¿Quién de ustedes tiene auto? Agárrense la mano. ¿Quién de ustedes tiene auto? Sí, un auto. Camioneta, bueno, camioneta. Ok. Bueno, también su iPhone, ¿quién quiere? ¿Y para qué nos sirve el auto? Para trasladarnos, para llegar de un punto a otro. Hoy en día, hace tiempo reflexionaba con mi esposa sobre se podría vivir ya sin auto, y tal vez hay familias que se acomodan súper bien sin tener auto, pero tal vez otros puedan decir, no, yo no me veo sin auto, ya es una necesidad. Y este vehículo, este medio de transporte nos sirve para desplazarnos. Y ahora yo les pregunto, ¿cuántos de los que tienen autos conocen todos los sistemas del auto? Alcen la mano. No, eso, y qué bueno que lo reconocen acá. Fíjate bien, tenía yo en la prepa una maestra, y traía su auto, su esposo se encargaba de todo en el auto, y un día su auto era un Honda. Los Honda son buenos, no se descomponen mucho, pero a pesar de que tenía un Honda, un día ya no arrancó más. Y el esposo bien preocupado lo revisa el auto y estaba desvielado. Se le olvidó a la esposa echarle aceite. Y el esposo pues se pegó el grito en el cielo, era muy cara la reparación. Y entonces le pregunta, nos contó el maestro, nos contó lo que hizo su esposa. Y entonces dice, que le pregunta, oye, ¿qué, no le revisaste el aceite? Y la esposa contesta, ¿a poco lleva aceite? Y finalmente decía, yo solo lo usaba ¿para qué? Para desplazarse, decía acá la hermana, ¿no? Tiene gasolinas, yo sé, lo único que me interesa es que tenga gasolina y que avance. Y hace unos días en el auto, en la familia, traía un ruidillo. Ya tenía tiempo con ese ruido y de pronto yo tengo como un TOC. Entonces cuando está un sonido constante me desespero, digo no funciona, algo está mal. Taller 1, taller 2, taller 3, nadie le encuentra la falla. Revisan suspensión, revisan carrocería, revisan motor. Total, nadie le daba. Ya digo a mi esposa, creo que lo vamos a vender porque ya me desesperó que manejamos y está constantemente ese sonido. Y mira la importancia, llego con otro mecánico y ya encuentra y dice, el problema era un tornillo, ¿no? Teníamos que apretar un tornillo. Ya gracias a Dios quedó súper bien, ya no suena. Pero fíjate bien, a veces nosotros usamos las cosas o tenemos ciertas cosas sin conocer sus partes, sin conocer lo que es, sin conocer cómo funciona. Y andamos por la vida con ellos y a veces traemos ese ruidito en muchas cosas. Vamos a hacerlo ya análogamente a muchas condiciones en nuestra vida. Y lo voy a aterrizar justamente con nuestra vida misma. Nuestra vida misma está llena de muchos componentes que muchas veces no conocemos. Vivimos por vivir y traemos un ruidito que nos molesta constantemente, pero como desconocemos cómo somos, de qué nos componemos, cómo estamos conformados, no sabemos ni por dónde resolver ese problema. Y es justamente que te quiero hablar el día de hoy sobre el alma. ¿Qué es el alma? ¿Cómo se compone? ¿Qué es lo que necesitamos entender acerca del alma? Y la importancia de conocerla. Porque muchas veces nos duele, pero no sabemos en qué parte específica tenemos que dar una solución. Y a veces hacemos oraciones muy ambiguas. Señor, tú encárgate de esto, ¿no? Pero imagínate que pudiésemos ser más específicos y tener ese entendimiento, nos permitiría tomar acciones más precisas con respecto a eso.
Entonces, hoy quiero hablarte sobre el misterio del alma y cómo el conocimiento de esta parte de cada uno de nosotros nos va a permitir entender nuestra identidad en Cristo. Amén. Padre amado, damos gracias, Señor, porque en esta tarde tú nos permites estar reunidos con un propósito, Señor, ser edificados, tener comunión unos con otros, alabarte, bendecirte, Señor. Ya hemos hecho varias cosas de estas, Señor, y hoy queremos poner en tus manos nuestra vida para que sea tu palabra la que habla a nuestro corazón, que nuestro entendimiento sea movido a través de tu Espíritu Santo, que nuestra vida misma se vuelque a ti, Señor, para entender cómo debemos vivir, cómo debemos tomar decisiones, cómo debemos razonar las cosas que día a día vivimos, Señor. Perdónanos si muchas veces vivimos solo por inercia, porque estamos vivos, porque podemos respirar y no nos detenemos a pensar aquellas cosas que nos aquejan, aún más aquellas cosas que no son acorde a tu voluntad, acorde a tu propósito, Señor. Te pedimos perdón por dejarnos llevar por la corriente de este mundo, con el ritmo de la vida, con el ritmo de los hijos, con el ritmo del trabajo, de las preocupaciones, de los afanes, y no nos detenemos a estar en tu presencia, en la quietud de tu presencia, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que tú quieres que reposemos en ti, Señor, más allá que vivamos una vida tan llena de ocupaciones que muchas veces nos olvidamos de ti, Padre. En esta tarde rogamos que tu palabra nos haga un eco en nuestro corazón y nos dé ese entendimiento que necesitamos, Señor, para tomar decisiones que modifiquen nuestra vida, que modifiquen nuestro andar y que, Padre, nos haga crecer en tu voluntad, Señor, en tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Amén. Y quiero empezar primeramente con la definición de la palabra alma. Y alma como tal viene de un vocablo hebreo que se dice nefesh. Entonces, alma se dice nefesh. Y esto traducido del hebreo quiere decir aliento de vida, ¿sí? Habla sobre un aliento de vida. Cuando vamos a Génesis 2:7 podemos ver esta definición palpablemente aquí en este versículo. Cuando dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, esta palabra, aliento de vida, en el hebreo original dice nefesh. Y eso es la palabra que hoy usamos para definir al alma. Entonces, fíjate muy bien, el alma, ¿de dónde provino? ¿De dónde provino? De la boca del Señor, dice de su aliento, dice, sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, fíjate muy bien, el primer punto que tenemos que reconocer es que el alma provino ¿de quién? De Dios. Fíjate bien, ¿de dónde provino el alma? De Dios, ¿verdad? No es un concepto, no es un constructo individual, dice, proviene del Padre, ¿sí? Y se lo entregó al primer hombre, Adán, ¿sí? Es como la herencia que establece el Señor. Y dice, y fue el hombre un ser viviente. Mira, el hombre, dice en versículos atrás, ¿de dónde lo formó? ¿De dónde formó su cuerpo? Del polvo de la tierra. Es una masilla y formó todo el cuerpo. Imagínate el Señor en ese proceso de construcción, ya tenía todos los órganos funcionando, ya estaba todo hecho. Pero fíjate algo interesante, no tenía la vida como la conocemos hoy. Podría estar ahí las venas, todo el sistema óseo, tenía todo el cuerpo, pero estaba ¿qué? Sin vida. Y entonces cuando hubo terminado el cuerpo, fíjate lo que dice, sopla en su nariz el alma. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó con el hombre? Fue un ser viviente. Mira, hoy en día el ser humano en su conocimiento avanzado ha podido clonar y replicar células. Y puede hacer cuerpos completos, órganos completos, tejidos orgánicos completos. Pero es incapaz de proveer ¿qué? Alma. Entonces, tú podrías decir, se mueve. El corazón que replicaron late. El tejido que imprimieron sirve, funciona, tiene células. Sin embargo, dice,
la vida solamente proviene de Dios. Entonces, ahora, fíjate algo interesante. Ese aliento de Dios, ese primer soplo que le hizo ser un ser viviente, es el alma, la cual es la suma de cualidades de una persona. Pues vamos a empezar a separar, bueno, ¿y qué es lo que tiene como tal el alma? ¿Qué es lo que tiene el alma? Vamos a entender la naturaleza del alma. En la Biblia, en la palabra de Dios, no hay un versículo específico que nos diga, y entonces el alma se compone de dos puntos y empieza a enlistar. No hay un versículo que lo defina explícitamente. He ahí que este tema es algo complicado y complejo de abordar y que ha llamado la atención no solamente de personas en el cristianismo, sino de muchos filósofos de la antigüedad, Aristóteles, Platón, Descartes, Kant, Freud, y un montón de corrientes, o sea, sus vidas entregadas al estudio del alma. Y mira algo interesante, el hombre sin Dios trata de comprender un concepto de parte de Dios. Ilógico, ¿no? Parecería. Y luego entonces mira en qué lugar nos encontramos. Si yo soy un hijo de Dios, que conozco al Señor, como mi Salvador, muchas veces caemos en el error de que el alma es algo que no me interesa. Es como el carrito, me llevo mi vida, pero no sé de dónde me suena ese ruidito. No sé ni cómo atacarlo. Y te cito así a grandes autores que tal vez sin un conocimiento de Dios estuvieron, o algunos sí, pero estuvieron dedicados a conocer las profundidades del alma. Y vamos a entender a través de la Escritura cómo es que el alma está formada. Mira, acompáñame a Lamentaciones. Bueno, vamos a empezar primero con Jeremías. Jeremías 17, 9, 10. Este profeta mayor tuvo un buen discernimiento de lo que era el alma, mucho antes de Platón y Aristóteles. Jeremías 17, del 9 al 10. ¿Ya lo tenemos? Y mira, dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y mira, aquí se encuentran justamente tres partes que vamos a desmenuzar que competen al alma. Entonces, fíjate muy bien, cuando hablamos de corazón, vamos a buscar ahí corazón, luego viene la otra palabra que es mente, y luego viene otra palabra clave que es obras. ¿Sí las ves? Corazón, mente, ¿y qué más? Obras. Tres aspectos interesantes. Y dice, el corazón es engañoso, la mente, dice, es escudriñada por el Señor, y luego nuestras obras son un fruto de lo que somos. Entonces yo lo puedo empezar a emular o a comparar con las emociones, con el intelecto y con la voluntad. La voluntad produce obras, las emociones son ligadas al corazón y la mente pues se hace un eco, una referencia al intelecto. Ahora vamos a ver los efectos de estos aspectos y cómo repercuten en nuestra vida cotidiana. Ahora sí, Lamentaciones, que también es un libro de este mismo profeta. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3. ¿Ya? Y vamos al versículo 17. Lamentaciones 3, 17 y vamos a ir hasta el 25. Y dice, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Fíjate bien, empieza a citar al alma y hace alusión a una acción. La acción dice, me olvidé. ¿Sí lo ves? ¿En dónde olvidamos o en dónde recordamos? En la mente, en el intelecto. Y esto es una parte ¿de qué? Del alma. Dice, y mi alma se alejó de la paz, luego entonces me olvidé del bien. ¿Qué me afecta el alma o qué interviene o con qué está relacionada el alma? Con la capacidad de recordar, con la capacidad de aprender.
Entonces es mente. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Ahora, las fuerzas, ¿con qué la podemos asociar? Con un cuerpo, pero fíjate, y después viene algo importante, dice, y mi esperanza en Jehová. Pero las fuerzas, más allá de la parte física, alude a nuestra capacidad de decisión. ¿Me explico? Cuando hablamos de fuerzas, el cuerpo puede tener fuerza, le puedes alimentar, puede estar bien, ¿no? Puedes ir al doctor y te revisa, oye, tu cuerpo está perfecto, pero entonces, ¿por qué no te mueves? Porque tu voluntad está dañada. Entonces, cuando hablamos de fuerzas, hablamos de la capacidad de actuar más allá de solo el cuerpo físico. Entonces, aquí hacemos alusión a la voluntad. Y luego dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Ahora, dicen dos palabras clave, aflicción y abatimiento. ¿Eso con qué lo podemos relacionar? Con nuestras emociones. Fíjate de dónde se desprendió, de nuestra alma. Entonces ya mi alma me abarcó mi intelecto, mis emociones y mi voluntad para poder actuar. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. ¿Quién se abatió? El alma. Entonces, ¿cómo te abates? A través de una emoción. ¿Sí? Entonces, las emociones como base de los sentimientos están ligadas o relacionadas a el alma. Entonces, recordemos, una emoción es instantánea, un sentimiento es más duradero. ¿Sí? Entonces, la relación entre emociones y sentimientos forja más después la personalidad, los rasgos del carácter y temperamento y demás cosas. Pero todo surge a partir de las emociones. Y esas emociones Dios las proveyó. Ahora dice el 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Fíjate lo que el alma es capaz de reconocer. ¿Quién es su porción? El Señor, porque el alma reconoce de dónde proviene. Fíjate algo interesante, el alma reconoce de dónde proviene. Y todo ser humano, sea hijo o no hijo, tiene alma. ¿Sí? Entonces ahí viene como una gracia común derramada sobre todos. Todos sin excepción tienen conocimiento de Dios. Romanos 8 lo expresa. ¿Sí? Todos, aún en su ignorancia de Dios, en su creación, tienen o pueden reconocer que hay un Dios. Solo que el que no conoce el verdadero Dios lo busca por otras partes, ¿no? Pero ¿por qué tiene esa necesidad de Dios? Porque está ligado a su creación, al alma que Dios proveyó. Entonces vean, el alma en su naturaleza tiene tres elementos que podemos percibir a través de esta escritura. Vamos a empezar con el intelecto o la mente. Mira, vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Vamos a empezar a conocer el sistema del alma llamado intelecto o mente. ¿Ya lo tenemos? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira lo que dice aquí, la clave está en renovación de vuestro entendimiento. Primero partimos de un escenario donde nos está afirmando que antes de Cristo tú tenías entendimiento, tenías mente. Y cuando Cristo viene a tu vida, esa mente que tenías en un sentido natural tiene que ser completamente renovada. Tienes que sustituir y hacer nueva la mente con la cual tú te conducías. Entonces, fíjate muy bien. Llevas tu carro al mecánico, le dices, cámbiame, ¿qué les gusta? Algo que se vea, las llantas. ¿Sí? Le dices, cámbiame las llantas, ponle llantas nuevas.
Te vas y regresas por tu carro y ¿qué crees? El mecánico se quería ganar una lanita y nada más las lavó y las pintó. Y se ven bien bonitas con armorol y todo bien padre. Pero tú llegas y las revisas minuciosamente. Oiga, no las cambió. Son las mismas llantas que traía. ¿Qué le dices al mecánico? Cámbialas, ¿no? Necesito cambiarlas. No puedo seguir con estas llantas viejas. Pero mira qué curioso, muchas personas cuando llegan a los pies de Cristo piensan que ya salen bien del taller, ven ahí en ciertas partes y dicen, oye, mi mente no ha sido renovada. Entonces, Señor, ¿qué necesitas hacer? Renuévame. No puedo seguir la vida nueva en Cristo con la mente que antes tenía. Tiene que ser una mente renovada. Y mira, en mi mente, cuando empiezas a decir, bueno, ¿y en qué consiste esta renovación de mi mente? Mira, así muy simple, ¿no? Mi intelecto sería incapaz de poder definirlo. Es un milagro de parte de Dios. La renovación de nuestro entendimiento, ese cambio de chip de mentalidad, solamente lo puede hacer la obra de Cristo. En su muerte, en su resurrección, para darnos vida nueva. Exactamente. Nuestra mente nos va a permitir conocer cosas que antes éramos incapaces de conocer. Nuestra mente es abierta a un escenario completamente diferente. Pero esta renovación de mi mente solamente la puedo tener a través de la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo. Cuando no tengo esta renovación de mi entendimiento, yo no voy a poder comprobar la voluntad de Dios. Y dice la Escritura que esta voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Hermano, entonces, primer punto a detenernos y poder examinar. Yo sé que tengo una mente. Yo sé que tengo una capacidad de aprender. Fíjate muy bien, tengo una capacidad de aprender. ¿Quién la tiene? Todos. Oiga, hermano, yo no fui a la secundaria, yo no hice preescolar, yo no hice lo que... Mira, dice que todos tenemos la capacidad de ¿qué? De aprender. Y tal vez en tu vieja mente ni siquiera acabaste la prepa, pero dice, cuando Cristo viene a tu vida, te va a renovar tu mente para que puedas conocer y comprender misterios son más grandes que las tablas de multiplicar. Tu mente es renovada. La insatisfacción que lograste tener en el mundo porque no lograste la universidad o lo que tú quieras, dice, cuando llegas a los pies de Cristo, puedes comprender con otra capacidad. Y aún así hayas sido el doctor en ciencias más famoso, más prominente, no eras incapaz de conocer a Dios. Pero cuando llegas a sus pies, tu mente se abre. ¿Te das cuenta? Y con eso dejamos en claro que el conocimiento más excelso que el mundo puede ofrecer no se compara con lo que Dios nos permite conocer a través de su obra. Ningún conocimiento terrenal. Nada se compara con la capacidad de conocer a Dios. Sí, 2:16, aquí lo tengo. Bueno, vamos a 1 Corintios, avanzamos un poquito. 1 Corintios 2:16 primero. Y dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, fíjate qué mente ahora puso en nosotros. ¿Sí? Es la mente de Cristo. El que no tiene la mente de Cristo está demente, ¿verdad? Entonces dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. A ver, detente un momento. Razona lo que estamos diciendo. Tienes la mente de Cristo. ¿Podrías comprender qué significa? Tener la mente de, oye, pero si apenas si sé llegar a mi casa solo, no creo que Cristo sea igual de inteligente que yo. Pero la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabes? En esos titubeos de que, bueno, pero si con trabajos me sé la ley de los gases inertes o ¿qué les gustaría? Si con trabajo sé que tiene que echarle aceite a tu carro. Y ahora me estás diciendo que tengo la mente de Cristo. ¿Sabes por qué no despertamos en esta parte? Porque no lo conocemos. Porque no sabemos que tenemos eso.
Porque no entendemos que Dios nos ha habilitado con eso y entonces tengo que ejercitar mi mente y creer en fe y en esperanza y convicción de que su mente habrá sido depositada en mí. Y cosas grandes puedo hacer porque tengo no mi pensamiento, sino el pensamiento de Cristo en mí. ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué nos agobiamos? ¿Por qué nos debilitamos? ¿Por qué andamos por la calle de la amargura? Porque no reconocemos esta verdad y principio que Dios ha establecido en nosotros. Así de sencillo. ¿Cuántas veces seguimos con el auto? Ya recorrió varios kilómetros contigo y de repente, mira, me encontré un botoncito. Mira, sirve para que el carro se maneje solo. No sabía que lo tenía. ¿Cuántas veces andamos así en nuestra vida? Dice, nosotros hermanos tenemos la mente de Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, la capacidad de ver las cosas de un enfoque totalmente diferente es una condición que Dios nos ha puesto en nuestro lugar, en ese preciso momento. Dios ha hecho un cambio espiritual radical y completo en nuestras vidas a través de su obra. Miren el 14 de ese mismo capítulo, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? El que no ha nacido de nuevo. Porque para él, ¿qué son? Locura. ¿Puede el hombre conocer o comprender cómo es que alguien puede cambiar de una vida en separación de Dios a una vida que busque agradar a Dios? ¿Qué hace el mundo? ¿Qué dice que son? Fanáticos, aleluyos, les hicieron un coco wash. No pueden comprender ni discernir lo que Dios es capaz de transformar. Y luego dice, son locura y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, hermano, mi primer tarea entonces es, reconozco que mi mente es parte de mi alma y entiendo que mi mente debe ser semejante a la mente ¿de quién? De Cristo. Por lo tanto, si mi mente tiene que ser la mente de Cristo, necesito conocer a Cristo. ¿Sí te das cuenta? Entonces, fíjate muy bien a dónde quiere regresarnos el Señor. Él dio el alma y esa alma dada por Dios, ¿a dónde tiene que regresar? ¿Te das cuenta? Tiene que seguir su curso natural. Pero si yo en esta vida, hermano, me quedo sin trabajar mi mente para el conocimiento de Dios, estoy desobedeciendo. Quiere decir que tengo que esforzarme porque mi mente trabaje para conocer más a Cristo. Cuando no hago esto, hermano, veamos, nos vamos a desvelar en algún momento. Vamos a tronar porque no estamos haciendo lo que nos compete hacer. ¿Cuál pastor dijo? ¿Dos qué? Ok. Entonces, vean esto. Mi naturaleza es que tengo un intelecto. Y ese intelecto tiene que ser conforme al conocimiento de Dios. Entonces, Dios nos revela las cosas a través de ¿quién? De la obra del Espíritu Santo. Entonces quiere que tengamos una relación con Dios constantemente porque esa comunión constante me va a permitir conocerle más y entonces mi intelecto va a cambiar a su forma de Dios. ¿Me explico? Ponte a pensar cuando una persona contigo. Tu hija se fue a España y de repente llega como hablando española, como española. Uy, te da el soponcio. Pero ¿por qué regresaría? Porque todo el mundo que habla, su mente y todo estaría ligado a que tiene que hablar así, ¿no? Y mira qué pasa. Su forma de hablar puede ser cambiada. Vete con los regios y empiezas a hablar medio. Vete al Bajío y cambias de voz, ¿no? Vete a Yucatán y cambias de voz por un lapso largo de tiempo. Es decir, tu entorno te influye y te moldea a cómo está tu entorno. Y hablamos solamente de formas de hablar. Pero ahora hablemos de la forma de convivencia. Convive con gente que no honra a Dios y que no tiene temor de Dios y vas a pensar como esa gente que no tiene temor de Dios. Por más snob que sean, por más de barrio que sean, lo que quieras.
en el ambiente que te encuentres, tarde que temprano empezarás a conducir tu vida de la forma en la cual la gente vive. Por lo tanto, nuestra forma de lidiar contra toda esta corriente del mundo es estar en la presencia de Dios. Porque sin importar en dónde nos encontremos, si mi intimidad con Cristo es fuerte, no importa en qué escenario esté, sigo reflejando la mente de Cristo. Vean hacia dónde tendríamos que llegar. Si mide la influencia del mundo, ¿dónde te influencian más? Entonces, redobla esfuerzos para estar en intimidad con Cristo. Porque de lo contrario, cuando menos pienses, estarás conforme a la mente e intelecto de los demás. Siguiente punto, entonces, si yo sé que mi mente puede ser dañada por esta circunstancia, toma acciones correctas para que tu mente se guarde en la mente de Cristo. ¿Sí? Siguiente punto, la voluntad. Veíamos ahí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es lo que lo logremos amar con toda nuestra alma. Esa es la voluntad de Dios. Mira, Filipenses 2:13. Vamos a Filipenses 2:13. Mi voluntad, la capacidad de tomar decisiones. Desde el 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjate, la forma de conducta de un hijo de Dios debe ser la misma en cualquier escenario. Entonces, reflexionemos cómo me conduzco cuando alguien no cristiano no me ve. ¿Me dejo influenciar para poder encajar o me mantengo firme tal y como soy yo? ¿Qué tanto estás dispuesto a permitir en tu vida con tal de encajar en la sociedad que no honra ni teme a Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a perder? Dice, estos obedecieron en su presencia y ¿en dónde más? En la ausencia. Entonces, ¿cómo nos conducimos? ¿Cómo nos conducimos adentro y afuera? Quiere decir que cuando alguien cambia su forma de actuar, quiere decir que su voluntad se ve distorsionada ¿por quién? Por el entorno. Entonces mi voluntad, lo que el Señor ha puesto en mi corazón que haga, lo reprimo, lo oculto, lo guardo y actúo como el mundo quiere que actúe. Entonces mi voluntad no está siendo sometida a la obediencia a Dios, a Cristo, sino se somete a la obediencia de las clases sociales, a dónde quiero pertenecer. Y por tanto me conformo, tomo la forma de ¿quién? Del siglo. Y dice, no os conforméis a este siglo. Y al final es lo que más nos conformamos. Es decir, tomamos la forma de los demás porque necesito pertenecer. Pero la Escritura dice que nosotros no somos de aquí. Somos peregrinos y somos extranjeros. Pero no lo discernimos, nos queremos quedar en este espacio. Ahora sí, el 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, hermano, ¿quién produce una voluntad agradable a sí mismo? Dios en nosotros. Entonces, si quiero que mi voluntad refleje la voluntad del Padre, ¿dónde tengo que tener comunión? Pues con Cristo. Si no tengo comunión, mi voluntad no se va a adaptar a la voluntad de Cristo. ¿Sí te das cuenta? O sea, ¿con qué te estás influenciando? Y eso que estás influenciándote es lo que va a distorsionar tu voluntad. Un refrán del mundo, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Sí, si quieres uno bíblico, tenemos uno bíblico, dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Me explico? Entonces, cuando andas por allá papaloteando, te estás engañando, piensas aquí, yo soy hija de Dios y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo cambias a tal grado que haces todo, no ves la otra condición, ¿no? Entonces, no, hermanos, tengamos cuidado en eso.
¿Cómo nos estamos? Ahora, fíjate muy bien que tu voluntad se puede distorsionar a la voluntad de Dios dependiendo en dónde me estoy desenvolviendo. Entonces yo tengo que tener cuidado en dónde piso, en dónde camino. ¿Sí? O sea, sacamos textos fuera de su contexto y decimos, voy hacia el mundo, y dice, a ver, un salmo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá, y ahí voy al mundo a meterme. No, hermanos, tengamos cuidado. Son pensamientos que, ok, vas a estar en el mundo, pero no actúes como el mundo. No te confundas con eso. Mira, primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Vean qué tan susceptibles estamos, hermanos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mira la importancia de que conozcamos la voluntad del Señor. Al conocer su voluntad, yo voy a poder pedir las cosas que su voluntad requiere. Y entonces la respuesta de Dios pues va a ser más pronta. ¿Cuántas veces le batallamos a veces en que Dios nos conteste? Porque muchas veces no sabemos pedir lo que conviene realmente a nuestra vida. Y le batallamos y estamos empeñados y empeñados. Es que tú me lo prometiste, Dios. Y a veces no pasa. Y la pregunta es, ¿qué tanto estuviste en intimidad con Dios para conocer su voluntad sobre tu vida? No lo que tú quieres nada más, sino que realmente sea la voluntad de Dios. Entonces, nuestra voluntad dice que debe ser un reflejo de la voluntad misma de el Señor. Ahora, emociones, hermanos. Vamos con las emociones. Las emociones. Salmo 34:18. Estamos viendo la naturaleza de nuestra alma. Y vamos con el tercer punto, nuestras emociones. Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, vean, si hay un quebrantamiento y estás contristado, hablamos acerca de tus emociones. ¿Sí? Estamos hablando acerca de nuestras emociones. Pero mira, algo interesante es que nuestras emociones son consoladas o fortalecidas ¿por quién? Por el Señor. ¿Sí? Cuando hablamos de gózate con quien se goza, o sea, aún la parte muy, aquí nos dice, en tu enojo, acuérdate del Señor. En tu disgusto, acuérdate del Señor. En tu alegría, acuérdate. ¿En qué momento de tus emociones te vas a mantener siempre? En todo tiempo. ¿Sí? No nada más en uno específico. Aquí este versículo me hace atender. Dice, claman los justos y Jehová, en el 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Sí? Pero mira, debe de haber una condición. ¿Cuál es la condición para que el Señor me escuche? ¿Me explico? Mi corazón debe estar quebrantado y contrito. Quebrantado y contrito. ¿Sí? Entonces habla de una necesidad almática respecto a mis emociones. Miren, en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 4, encontramos y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y mira, aquí podemos entender el propósito del consuelo de Dios. El consuelo de Dios no solamente recae en nosotros para que lo guardemos, sino para que también logremos compartirlo con el resto de las demás personas. Si no lo quedamos, Señor, nada más apapácheme a mí, no, dice 2 de Corintios 1, 3 al 4. ¿Sí? Entonces dice, el que el Señor nos quiera consolar, trae consigo una obligación. Si Dios me ha consolado, ¿qué tengo que hacer? Consolar a otros. Dice, da de gracia lo que de gracia recibimos. Entonces la consolación fue gracia de Dios. Y eso que recibo de Dios tengo que aprender a hacer ¿qué?
un eco en los demás, hacer un eco en los demás. Ahora, hermanos, ¿queda claro estos tres espacios del alma? Vimos que el hombre antes de Cristo tiene un alma, después de Cristo sigue teniendo un alma, pero la condición antes de Cristo es muy diferente a la condición que hoy tenemos. Mira, acompáñame a Ezequiel 18:4. Primero entonces tenemos que entender que el alma que Dios te había otorgado desde que naciste no era la más bonito. Fíjate, esta alma dada por Dios desde Adán, algo la distorsionó que la hizo desfigurarse por completo de ese primer aliento de vida. Ezequiel 18:4. Y aquí que todas las almas son mías. ¿De quién son? De acá arriba es del Señor. Y dice, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y mira, aquí dice algo interesante. El alma que pecare, esa morirá. Y aquí vemos una condición del alma antes de Cristo. El alma sin Cristo está muerta ¿en qué? En pecado. Aquí podemos entender un poco acerca de la muerte espiritual. Dice, bueno, pero ¿cómo es que están muertos si beben y ríen y hacen lo mismo que ellos son hasta tan más felices, aparentemente? ¿No? ¿Por qué veo tanta abundancia, dicha, gozo? ¿Ves a veces cómo somos bien? Por eso no nos compran, ¿no? El que vive sin Cristo tiene una alegría y una dicha y una despreocupación maravillosa. Y llegas a Cristo, ¡ay, miserable de mí! O sea, Jeremías encarnado en cada uno de nosotros. Así. Todo el tiempo, carita. A ver, cara de santos, hermanos, cara de santos. A ver, hagan cara de santos. Fíjate cómo asociamos la cara de santidad así. Ojos para arriba. ¿Verdad? Todos compungidos. ¿No? Fíjate, cantamos gózate, gózate. Y así no manchen. Perdón. Y aquel que no tiene a Cristo, le ponen la verbena popular y no lo sientas. Dios mío. Oye, entonces, vengo a compartirte una vida abundante en gozo. No, yo me quedo con mi chelita aquí bien Agustín. ¿Te das cuenta? Por eso dice acá, el conocimiento de Dios es locura para otros. Pero tampoco abusemos en decir, mira, la nueva vida en Cristo, ¿cómo la estoy llevando a cabo? ¿Cómo realmente me estoy sometiendo en esta parte? ¿Cómo estoy mostrando al mundo esa alegría por tener a Cristo en mi corazón? Esa fe y esa confianza, aunque tenga tribulaciones, aunque tenga angustia, mi alma refleja gozo, mi alma refleja lo más sublime que puedas haber encontrado. Pero muchas veces cojeamos de esto, hermanos, y es una realidad. Y la Biblia habla acerca de, oye, no codicies lo que el mundo tiene, porque tú tienes algo más grande. ¿Por qué logras codiciar lo que el mundo tiene? Porque no has abierto tus ojos a entender que lo que tú tienes es mayor. No hace falta que te metas al mundo. Abre tu entendimiento para que conozcas a través de la verdad de Cristo que lo que tienes en Él es más grande y eterno. Y hermanos, cuando abramos nuestros ojos, el mundo no nos va a volver a deslumbrar. Con lo mejor que te pueda ofrecer, nada te podrá deslumbrar porque nosotros en Cristo tenemos lo mejor. Amén. Sí, el alma que pecare, esa morirá. Pero al final es exactamente. Al final es como cuando dices en la ley, ¿cuántos mandamientos tienes que transgredir para romperla toda? O sea, aunque peques con tu mente, ya pecaste. Aunque peques con tu voluntad, ya estás mal. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que tenemos que cuidar. Mira, Primera de Pedro 2:11. Mira, yo te lo leo porque van a ser varios. Dice, amados, 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermano,
el alma se encuentra ahora en una lucha porque esa alma que tú tenías antes de Cristo no quiere perder lo que tenía. El Señor está haciendo una obra de renovación, pero tu carne se opone ¿a qué? A esa renovación. ¿Sí? Se opone a esa renovación. Y llega el marido acá a la casa, esposa, te voy a cambiar todo. Y si la esposa empieza, ay no, ese es de mi bisabuela, no lo saques de aquí. Al final, ¿qué va a poder renovar el esposo? Nada, porque uno va a ser aprensivo con las cosas. Dice, tienes que tener la capacidad de soltarlo todo y entregárselo todo al Señor para que lo haga nuevo. Y entonces, en este sentido dice, abstente de los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstente de esos deseos. Aquello que antes anhelabas, dice ahora ¿qué? Resiste. Y esa resistencia va a producir en nosotros, esa obediencia va a producir un cambio que no podías experimentar antes. Pero tienes que actuar, tomar decisiones firmes. ¿Sí? Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando el fruto para muerte. Entonces, ¿en qué estábamos antes? En muerte, en nuestra carne. Y en esa muerte de nuestra carne, ¿qué hacían? Las pasiones pecaminosas nos controlaban. Entonces, pregúntate, hoy, ¿ya estoy en Cristo? Analiza, ¿hay alguna pasión que te controle? Si hay una pasión que te esté controlando, es un foco rojo. Tienes una enfermedad en tu alma. Tienes que sanar. ¿Sí? ¿Qué pasión de la carne te controla? Entrégasela al Señor. ¿Por qué dice que estamos en una batalla? Si te das cuenta, es una batalla constante. Una batalla, ¿cómo crees que sea una batalla? Violenta. Imagínate una batalla, no me lo imagino así. Ay, espérate, no me empuje. La espada clavando, sangrando y golpeado. Va a doler. Pero ¿qué tenemos que hacer? Resistir. No va a ser fácil, hermanos. No va a ser fácil someter nuestros deseos a Cristo. Y por eso, como no es fácil, muchos que dicen, ay, ya no le echo ganas. Ya desisto porque esto está bien difícil. Dice, resiste. Mira, Colosenses 3:5, anótalo, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y aquí nos enlista, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Qué tenemos que hacer con lo terrenal? Hazlo morir. No te dice foméntalo o déjale un día a la semana. ¿Qué dice? Hazlo morir, hazlo morir. Y fíjate, y aquí tenemos que empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que el mundo me está ofreciendo que lo quiero tener? Es muy sencillo. Identifica qué aspectos que el mundo ofrece y no te hagas tonto. Si vas a la palabra y dices, no hay nada que me diga, esto es conforme a la voluntad de Dios, no le busques más. Dice, abstente. Abstente. ¿No? Dice, no, es que la marihuana es medicinal. ¿No? ¿Qué hace? Se está engañando. O el que toma su licorcito constantemente para la digestión, no te dejes engañar. ¿Dónde está tu deseo? ¿Me explico? O el que ya ha renacido aparentemente y todavía sale un cigarrito de vez en cuando. No te dejes engañar, no te dejes consumir por tus pasiones. ¿Sí te das cuenta? Entonces tengamos cuidado. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, en resumen, el alma sin Cristo, ¿cómo está? Muerta. Muerta. Ahora, ¿qué necesitamos? Una redención. Y esta redención, mira, lo vamos a encontrar en Romanos 5:8. La redención. Y esta redención tiene que cubrir todos los aspectos de nuestra alma. Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esa alma
corrompida, esa alma pecaminosa en todos los escenarios, en su mente, en su voluntad, en sus emociones, dice, fue rescatada por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Fue el único capaz de hacer un cambio en todos los aspectos de nuestra alma. Santiago 5, 19, 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mira, hermano, nuestra alma puede morir. Puede tener vida eterna o puede tener muerte eterna. Entonces, está en juego algo muy valioso. ¿Qué está en juego? Nuestra alma. ¿Te das cuenta? Mi alma es la que está en juego en esta vida. Tu cuerpo se va a quedar aquí. El espíritu regresará al Señor. ¿Y quién está en juego? Nuestra alma. Y entonces, a ver, entendamos, si mi alma está en juego, tengo que aprender a conocer qué es mi alma para hacer las acciones necesarias en mi vida para fortalecerla, para resguardarla, para que se adapte y se conforme a la voluntad del Padre. ¿Sí? Ahora, cuando logramos esta redención, hermanos, llegamos a los pies de Cristo, ahora nosotros vivimos en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, nos vuelve a regresar a ese aliento, a esa forma que nos dio ahí en Génesis, y nos vuelve a poner en la posición que nos había creado. Mira, Deuteronomio 6:5 ahora nos dice, ¿cómo tenemos que entonces vivir? Deuteronomio 6:5. Esta es parte de una oración hebrea que se llama Shema Israel. 6:5, ¿ya? Empieza en el 4, dice desde el 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mira, hermano, cuando nuestra alma ha sido rescatada de esa muerte, nuestra única intención de vida es satisfacer este mandato. Ama al Señor tu Dios con todo lo que tú eres. Sí. Sí. Completo, tu mente, tu voluntad, tus acciones. ¿Sí? Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, si cantamos gózate, tenemos que radiar ese gozo realmente. Y es como, no te dejes engañar, cuando estás así con cara de fuchi y no te quebrantas, estás enfermo. Aquí en China estás enfermo. Engáñate tú. A veces uno por pena no te dice que no deberíamos hacerlo, tendríamos que confrontar. Oye hermano, estás oliendo bien feo. Hueles a algo descomponiéndose adentro. ¿Me explico? Pero a veces somos así, nos pasamos así. Está el otro tirado, batido, bien enfermo y nos lo pasamos por alto porque estamos muy ocupados. Y no creo que aquí no haya nadie que no pueda discernir el espíritu. Porque el Señor da dones. Puede discernir, oye, está bien mal. Entonces, hermanos, seamos valientes para poder decir, en el amor que te tengo, estás enfermo. Ponte a cuentas con Dios porque hay algo que está mal en ti. Así vengas lo más hermoso vestido, sé que puedes estar enfermo porque el Espíritu me dice, aquí hay algo. Y mira, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando nuestra alma está dañada en algún escenario, hermanos, nuestro amor al Señor mengua. Nuestra vida, nuestra llenura en el Espíritu, ¿qué pasa? Mengua. ¿Y qué crees? Tu cuerpo también mengua. ¿Y de dónde salió todo eso? Del alma. ¿Sí? Fíjate cómo afecta una alma enferma. La llenura del Espíritu Santo, ¿qué le pasa? Se viene abajo. Tu cuerpo físico, ya, cáncer, aflicción, lucha, contracturas, estrés, amargura, muchas cosas.
todo porque tu alma no la cuidaste y no la entregaste al Señor. Mateo 22:37 refuerza, el mismo Jesús Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice, con esto resumimos, ¿qué? Los primeros 4 mandamientos. Entonces, lo volvió a repetir el Señor en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué tengo que hacer con mi alma? Cuidarla y fortalecerla. O sea, no puedo hacerme de la vista gorda. Cuida tu alma. Así como cuidas tus ojos, así como cuidas tu piel, así como cuidas cualquier órgano de tu cuerpo con un chequeo médico, cuida también tu alma. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y mira lo que hace, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando estás enfermo, vas al doctor y el doctor saca el bisturí, ¿qué te hace? Te abre, ¿para qué? Para sacar lo que está mal. ¿Y cuál es la cirugía espiritual que tienes que hacer cuando estás mal? Ir con la palabra de Dios. Dice que penetra hasta lo más profundo y te va a ser evidente lo que está pudriéndose adentro de ti. ¿Qué nos va a hacer evidente nuestra enfermedad? La palabra de Dios. Nuestra mente se engaña, nuestro corazón se engaña, nuestra voluntad se engaña, pero dice, la palabra nos va a permitir abrirnos una cirugía espiritual a corazón abierto, lo que quieras, y nos va a decir, mírate cómo estás. Mira dónde estás mal, no te engañes, yo te lo estoy mostrando. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Una intimidad con Dios. Una intimidad con Dios. Y termino con 1 de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, fíjate, aquí habla de nuestro ser completo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate muy bien, no solo cuida tu alma, dice el Espíritu Santo que mora en ti, el alma que Dios nos ha dado y el cuerpo, todo sea que guardado irreprensible. O sea, no nada más cuides tu cuerpo, no nada más tu espíritu, no nada más el alma, dice todo, todo. Seamos íntegros, hermanos. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor. Damos gracias porque a la luz de tu palabra nos permites entender, Señor, que podemos estar fallando en muchas cosas en nuestra vida, Señor. Perdónanos, Padre, por cuidar tantas cosas, Señor, que al fin de cuentas se van a quedar, Señor. Perdónanos por no preocuparnos por aquello que es eterno, por aquello que va a durar toda una eternidad en comunión contigo, Señor. Ayúdanos a ser entendidos, Señor, que nuestra alma, Señor, debe ser cuidada, debe ser fortalecida, debe ser edificada a través de tu palabra, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo a través de tu palabra nos revele, Señor, de manera íntima, hoy, Señor, si es posible, en nuestra alcoba, Señor, aquello que tenemos que extirpar de nosotros, Señor. Aquello, Padre, que necesitamos hacer cirugía y sacarlo de nuestra vida antes de que nos corrompamos por completo, Padre. Te rogamos, bendito Padre, Señor, que tú nos ayudes a ser diligentes y responsables, Señor. Padre, sabemos que tú nos has escogido como tus hijos y que nada podrá separarnos de ti, Señor. Pero, Padre, tú pides que tengamos una vida en plenitud, una vida en gozo, una vida plena, aún aquí en esta tierra, Señor. Padre, queremos entregar nuestras vidas en tus manos. Que tú seas el doctor que examine con detenimiento cada área de nosotros, Señor. Padre, y si ves algo que está enfermo, que está dañado, Señor, ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a ser fuertes, Señor, para quitarlo, aun y cuando nos duela, Señor. Aun y cuando nos duela, que seamos capaces, Señor, de extirparlo de nosotros, Señor. No importa que seamos cojos, mancos, Señor, ciegos, Señor, pero queremos estar en tu presencia, Señor. Queremos estar al final del tiempo, Señor, contigo en esa eternidad maravillosa, Señor. Perdónanos, Padre, si nuestros ojos, Señor, se han deleitado en las cosas materiales. Perdónanos si nuestros ojos, nuestros sentidos, Señor, se han deleitado en las cosas que este mundo ha ofrecido, Señor. Y, Padre, nos limitamos, Señor, para ver lo grandioso que tú eres, mi Dios. Lo grandioso que tú, mi Dios, has hecho en cada uno de nosotros para darnos vida eterna, Señor.
Padre, te ruego por cada uno de nosotros, Señor. Ten misericordia, Señor. Fortalécenos en tu verdad a través de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a entender, Señor, que tenemos que ser cuidadosos de nuestras vidas, Señor, en cada aspecto de ellas, Señor. Y que podamos confesar con nuestro corazón, con nuestro entendimiento, con todo lo que somos, Señor, que te amamos y que tú eres lo más importante para nosotros, Señor. Ayúdanos y enséñanos a amarte como conviene, Señor, pero también con una obediencia, Señor, a tu palabra, a tu verdad. Que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores, Señor, de lo que profesamos, de lo que decimos que somos, Señor. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a vivir en esa integridad, Señor, no en tu presencia, pero también en la ausencia, Señor, de aquellos que nos observan, Señor. Ayúdanos a ser un reflejo de ti, donde quiera que nos encontremos. Y ayúdanos a reflejar que tú, Padre, haces de nuestra vida lo más hermoso que pueda haber en esta tierra, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Amén. Somos despedidos, hermanos.